Bienvenidos a 20 de noviembre. Aquí puro cártel Chiapas, puro Caibil. Pinches Sinaloa, a chingar a su madre. A chingar a su madre, Sinaloa. Chiapas está en llamas a causa de una feroz rivalidad entre organizaciones delictivas que pretenden adueñarse del territorio. Los capos narcos son la única autoridad real, y esto nunca estuvo tan claro como el 24 de febrero de 2024. Ese día se encontraron los cadáveres torturados de 3 oficiales de policía, incluyendo a Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública. Ni la placa ni el rango los salvó de los tormentos efectuados por los sicarios de un grupo reciente que promete causar estragos. Nos referimos al misterioso Cártel de Chiapas y Guatemala, un nuevo competidor. En este nuevo video de Militarmente queremos contarte todos sus secretos y cuál es su plan para destronar al Cártel de Sinaloa y al CJNG en suelo chiapaneco. Spoiler alert: la estrategia involucra sangre, mutilaciones y cadáveres arrojados a la vía pública. Comencemos con esta impactante entrega. El 23 de febrero de 2024, Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas, se encontraba realizando tareas de rutina junto a 2 de sus colaboradores, Rafael Martín Vázquez Pérez y Ulises Gómez de la Cruz. Esa tarde fueron interceptados por un misterioso grupo comando armado con pistolas 9 milímetros y fusiles de asalto. Bajo amenaza de muerte, los 3 funcionarios públicos fueron subidos a una camioneta y transportados a una locación desconocida en las afueras de Chiapas. En ese punto aún no identificado, fueron golpeados y torturados durante horas. Sus cuerpos fueron sometidos al clásico trato narco, que incluye palizas, quemaduras, choques eléctricos y muchos recursos más de su repertorio. Luego de esa sesión de tormentos, grabaron una entrevista con Alegría Estrada. Presta atención a las palabras del funcionario. ¿Cuál es tu nombre y qué cargo traes en el gobierno? Soy Germán Alegría Estrada, soy director de la Policía Municipal de Berriozábal. ¿Qué mensaje le mandas a la gente? Pues que la piensen, no está fácil. Nos prometieron muchas cosas y nos han cumplido poco. No vale la pena apoyar a esa gente que viene de otros estados, porque si la pierden, la guerra, se regresan a su estado y se acabó el problema. Las imágenes son durísimas. Un oficial de la ley arrodillado en el piso, asustado y consciente de que son sus últimos instantes de vida. No hay esperanza cuando caes en las garras de sicarios narco, menos aún si eres un presunto representante de la justicia. La gente a la que se refiere Alegría Estrada son los cárteles que llegan desde Sinaloa y Jalisco para dominar Chiapas, empleando una combinación de fuerzas de choque y tratos ilegales con las autoridades. El mensaje es simple: esas organizaciones destruyen la región, acaban con los civiles y riegan de sangre las calles. Si su incursión no da resultados, simplemente regresan a su terruño. En la grabación, Alegría Estrada también acusó a oficiales y secretarios del municipio como presuntos aliados de Sinaloa y Jalisco en sus intentos por asentar sus negocios en el lugar. Por ejemplo, el uniformado explicó frente a cámara que en el municipio de Comitán, el principal aliado del CDS sería el alcalde Mario Guillén Domínguez, conocido como Señor Fox. Además, Alegría Estrada aceptó ser parte de ese entramado corrupto a cambio de sumas importantes de dinero. Según sus propias palabras, era el encargado de plaza del principal capo local sinaloense, un sujeto apodado El Güero Pulseras, al cual conoceremos en profundidad más adelante. En resumidas cuentas, luego de una paliza brutal y a sabiendas que sería ejecutado,
el funcionario público expuso la complicidad estatal que permite las matanzas que a diario aquejan a Chiapas. Tal vez las frases más inquietantes y oscuras de toda esa entrevista fueron las siguientes. En sí hay pocos sicarios, todos los jales los hacemos nosotros. Así también saliendo de Tapachula hay un retén en Tuzantán. Si miran algo que hacer por ahí mismo, tiene una casa enfrente donde se mete la gente para interrogar. Y si se le pasan, ya se avisa a Tonalá. Palabras más, palabras menos, el hombre admitió que quienes efectúan los asesinatos apuntados por el narco son los propios policías. Son los uniformados los que ocupan el rol de sicarios a la orden de los capos de Sinaloa y Jalisco. Parece un detalle tomado de un relato distópico, donde las agencias de seguridad están cooptadas por el crimen organizado a tal punto que los oficiales se transforman en matones. Pero no es una ficción, es la realidad que se vive en Chiapas actualmente. Uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta el Estado mexicano a la hora de desarticular a frentes poderosos como el sinaloense es que ha echado raíces en todos los estratos de la sociedad. Desde los campesinos más humildes a los gobernadores más poderosos, todos reciben dinero o les deben favores a los capos narco. Esto ata de pies y manos a la justicia, la cual pasa a ser no solo ciega y sorda, sino también inútil. Al día siguiente de la grabación de la morbosa entrevista, Germán Alegría Estrada y sus 2 ayudantes fueron encontrados dentro de un vehículo en Tuxtla Gutiérrez. Sus cadáveres presentaban claros signos de tortura. Sus horas finales estuvieron llenas de dolor, como solo los narcotraficantes saben infligir. De esta manera reportaron el hallazgo los medios de comunicación mexicanos. Se confirmó la muerte del secretario de Seguridad Municipal de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, además de su chofer y de su secretario particular. Presuntamente sus cuerpos fueron encontrados abandonados al interior de un vehículo en una colonia al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Informar que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores de este crimen. Pese a la afirmación del periodista, los policías sí tenían una buena idea de quiénes estaban detrás de esas ejecuciones. En la escena, las autoridades encontraron algo llamativo, un narcomensaje que señalaba el inicio de una nueva era en la delincuencia organizada regional. La carta no estaba firmada por ningún frente reconocido como podría ser el CDS o el CJNG, sino por el Cártel de Chiapas y Guatemala, también conocido por las siglas CC y G. Todo indica que hay un nuevo actor en el panorama criminal de México. Antes de continuar es necesario hacer un breve repaso de la preocupante situación que viven los chiapanecos. Desde hace 2 años, Chiapas es epicentro de una brutal guerra narco sin precedentes. Por motivos geográficos y políticos muy variados, esta región de México se encuentra rehén de los combates entre organizaciones históricas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Seguro conoce sus nombres. Son los frentes fundados por el Chapo Guzmán y el Mencho Oseguera Cervantes respectivamente. Sube el volumen. A continuación verás uno de los tantos registros audiovisuales que nos han dejado este conflicto en marcha. Sin trincheras, sin tanques, pero con miles de muertos. La situación es tan grave que gran parte de la población ha debido mudarse de Chiapas a regiones aparentemente más seguras, con la esperanza de que en algún momento los fusiles dejen de disparar y la calma regrese a sus comunidades. Lo que nadie esperaba es que a principios de 2024 naciera un tercer contendiente por esos territorios, uno que eligió bautizarse a sí mismo con el nombre del estado que pretende conquistar, el antes mencionado Cártel de Chiapas y Guatemala. La inclusión del país centroamericano en la ecuación es debido a la sociedad que mantiene este grupo con las principales pandillas guatemaltecas, responsables de la producción de materia prima ilícita.
Más allá de la brutalidad ejercida en el ataque a Germán Alegría Estrada y sus compañeros, esa no fue la primera aparición pública del CCIG. Durante enero de 2024, el grupo se dio a conocer a través de varios ataques que fueron firmados con su nombre. Al mismo tiempo, en esos atentados señalaron quiénes son sus rivales y cuáles son sus objetivos principales. Por si no quedaba claro, los sicarios de esa agrupación filmaron un video en el cual citan, con nombre y apellido, a algunos de sus enemigos mortales. Con los rostros cubiertos, el cuerpo protegido con chalecos antibala y fusiles de asalto en sus manos, el cártel de Chiapas y Guatemala se presenta como una fuerza de temer. Francisco Orantes Zavalla, alias El Panchito, mientras sigas protegiendo al Güero Pulseras del cartel de Sinaloa y mandando a tus policías a cobrar cuotas a los migrantes, te seguiremos atacando las bases de la policía. En el video amenaza que acabamos de ver, el sicario apunta contra las autoridades locales que presuntamente protegen a sus rivales de Sinaloa. Además, se adjudicó la responsabilidad por un ataque armado efectuado el 21 de enero de 2024. La agresión fue llevada a cabo contra la base de la Policía Estatal de Mezcalapa, ubicada sobre la carretera Tuxtla a Malpaso. Tal ofensiva habría sido una advertencia para el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, acusado de brindar protección a criminales sinaloenses. El sicario indica que de continuar de esa manera, su destino será similar al del secretario Germán Alegría Estrada y sus dos asistentes. Puedes estar seguro de que no son palabras vacías. Por ejemplo, el 15 de enero de 2024, el cártel de Chiapas y Guatemala hizo una demostración de poder al mejor estilo mexicano. En aquella jornada apareció colgado de un puente en Tuxtla Gutiérrez el cuerpo de un hombre decapitado. Junto al cadáver había una carta dirigida al antes mencionado Güero Pulseras y a Julio César Moreno Pinzón, alias El Tarjetas. Este último fue ubicado como líder regional del CJNG, pero ¿qué hay del otro nombre marcado en la tétrica misiva? No es la primera vez que escuchamos su apodo a lo largo de este video, por lo que es momento de conocerlo en profundidad. Su nombre real es Jesús Esteban Machado Mesa. Se sabe que nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de noviembre de 1983. Más allá de lo que indica su documentación, en las calles y las noticias es mayormente conocido por su mote en el mundo del narcotráfico, el Güero Pulseras. Varios sitios han sido señalados como su lugar de residencia, entre ellos la colonia La Convención de Aguascalientes en Navolato, Sinaloa. Sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia. Machado Mesa no es un rey, sino un comandante a las órdenes de un capo de mayor envergadura, Ismael El Mayo Zambada, el actual líder del cártel de Sinaloa. Básicamente, él es el nexo principal entre dicha organización y el estado al sur de México. Por ejemplo, es al Güero Pulseras a quien respondía el difunto oficial Germán Alegría Estrada. Según denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, en 2023 Machado Mesa secuestró a una mujer de nombre Nayeli Sirene. La finalidad era presionar a su pareja, un importante narcotraficante local, para que revelara información sensible sobre un terrateniente de Chiapas, aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación. De a poco Machado Mesa fue cazando a todos los referentes del CJNG, limpiando la plaza para Sinaloa. La misión parece haber tenido éxito, ya que en septiembre de 2023 los pobladores recibieron entre cantos y aplausos a un convoy del CDS. El Güero Pulseras no siempre fue así de poderoso, de hecho su estatus es más bien reciente. Llegó a convertirse en jefe luego de que su antecesor, Ramón Gilberto Rivera, alias el Junior, traicionara al Mayo Zambada, amenazándolo con quedarse con los negocios sin rendirle cuentas. Grave error.
El 7 de junio de 2021 fue ejecutado, quedando Machado Mesa como el máximo jefe en la región. Pero ¿por qué todos quieren plantar bandera allí? Chiapas representa desde hace varios años un punto estratégico para el cártel de Sinaloa, por ser uno de los principales puntos de trasiego de cocaína procedentes de Sudamérica. Desde allí corren las rutas que cruzan hasta Guatemala y Colombia, dibujando un mapa de comercio ilegal que genera ganancias multimillonarias. Además, Chiapas es una zona de interés para el tráfico de migrantes y el robo de hidrocarburos, dos negocios de menor envergadura, pero de suma importancia para la economía del cártel de Sinaloa. De acuerdo con fuentes periodísticas, para consolidarse con el control del Estado, el Mayo Zambada presuntamente cooptó a los funcionarios del actual gobernador de Chiapas, quien a su vez es amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuñado de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación. En definitiva, una amenaza mortal contra el Güero Pulseras equivale a declararle la guerra a todo el frente sinaloense, pero también a parte del Estado, ya que son socios cercanos que comparten ganancias. Ahora que conoces mejor el contexto y a los partícipes de esta guerra abierta, regresemos a los primeros días de 2024 para repasar las actividades del flamante cártel de Chiapas y Guatemala. En la mañana del 27 de enero de 2024, varias personas transitaban en las inmediaciones del Parque Central de San Pedro Buenavista. Eran las 7, por lo que la jornada laboral estaba en pleno desarrollo. Parecía un día como cualquier otro, hasta que los transeúntes notaron algo extraño. Al costado de la calle había una camioneta negra tipo pick-up marca Toyota. Estaba aparcada sin ningún tripulante a bordo. Cuando los curiosos se acercaron hasta el vehículo, descubrieron algo horrible. En el interior se encontraba un cuerpo maniatado envuelto en una cobija. De inmediato una persona realizó un llamado anónimo al 911. Los uniformados se apersonaron al cabo de pocos minutos y constataron las sospechas de los vecinos. Se trataba de un hombre con evidentes signos de golpizas y torturas. Su cuerpo tenía marcas y magulladuras, la firma inconfundible del crimen organizado mexicano. Cuando los sicarios capturan a una presa, primero se divierten con ella antes de darle el golpe de gracia. Hasta el lugar también llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, así como un agente del Ministerio Público para encabezar las indagatorias preliminares. Los reportes iniciales permitieron confirmar que la víctima era un hombre de mediana edad, pero no revelaban ningún detalle respecto a su identidad. Además del grotesco hallazgo del cuerpo, había otro detalle interesante en la parte trasera del vehículo. Los responsables de la carnicería dejaron un cartel de cartón con un mensaje claro contra el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Chiapas es de los chiapanecos. Esto les va a pasar a todos los que intentaron venir a quitarnos la paz. Así sea Jalisco o Sinaloa, aquí los atendemos. Atentamente, Cártel de Chiapas y Guatemala. Palabras duras y concisas de parte del nuevo contrincante de la región. Mientras tanto, las noches allí siguen escuchándose de esta manera. Debido a que las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento referente al surgimiento de esta nueva célula criminal, se desconoce quiénes están detrás de ella y en qué zonas opera. Es por eso que el cártel de Chiapas continúa siendo una suerte de rumor, un mito callejero que de a poco va cobrando más fuerza. Sin que se tenga claridad sobre las personas al mando de esta agrupación, a través de narcomantas y videos han advertido una serie de ofensivas en contra del cártel de Sinaloa y el CJNG por igual. Su estrategia parece ser la de una guerra relámpago. Atacan diversas regiones en simultáneo para eliminar a los jefes de plaza históricos. El vacío de poder generado es terreno fértil para el surgimiento de nuevas estructuras criminales, con el poder de fuego y la ambición necesarias para sentarse en el trono.
Como te anticipamos, hay mucha polémica respecto al origen del cártel de Chiapas y Guatemala. Algunos apuntan a que puede ser un simple comando especial financiado por fuerzas preexistentes como el Cártel del Golfo o el Cártel del Noreste. De acuerdo con esta teoría, la intención sería debilitar al CDS y el CJNG mediante enfrentamientos regionales con esta nueva organización misteriosa. Al mismo tiempo, la misión de estos elementos sería desbaratar las redes de policías corruptos con las que cuenta el Mayo Zambada. Otros expertos afirman que el dinero y la logística de estos sicarios proviene de Guatemala y Colombia, desde donde reciben orden y armamento de primer nivel. Esto explicaría la fiereza de sus acciones y la rapidez con la que han logrado victorias realmente impresionantes. Lo cierto es que al momento de edición de este video, las noticias aún están en pleno debate y la incógnita detrás del CCIG aún no está resuelta. Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona que bordea la frontera con Guatemala está actualmente disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el Cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al Cártel de Sinaloa.
Y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión. Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros, pero pulseras, Beltrán y Sierra, puro carga Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro como Mencho, como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes. Y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales.
La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad. La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, si yo acá y le dejamos la llave. Para que vean, ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas.
Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica. La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. Sobre. Las violentas imágenes que acabamos de ver no corresponden a una película de acción, sino de enfrentamientos narco. En los lugares en los que el CJNG es considerado la más mortal de las amenazas, hoy en día es posible que algunos grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia. Esto se debe a la reciente inestabilidad del cártel y los rumores inciertos sobre el debilitamiento de su líder, el temible Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, las violentas y sanguinarias respuestas de la Organización de Jalisco dejan en claro que no están dispuestos a ceder territorio. En el video de hoy vamos a concentrarnos en dos de los rivales más temerarios e igual de criminales del CJNG, Pájaro Sierra y Cárteles Unidos, y sus más impresionantes enfrentamientos.
Prepárense para una entrega cargada de adrenalina y acción. Bienvenidos una vez más a Militarmente. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado los ataques contra los enemigos que le disputan el negocio, en particular contra su ex brazo armado, el grupo criminal conocido como Pájaro Sierra. El avance de esta facción sobre los territorios en Jalisco es la razón por la que los hombres de Oseguera Cervantes están queriendo amedrentarlos, principalmente en Tizapán el Alto. El sistema que tiene el grupo del Mencho es tan sencillo como brutal. Caza a los integrantes del cártel rival para después matarlos y enviarles un video de souvenir. Entre las imágenes que circularon en las redes existió un video donde 3 presuntos integrantes de Pájaro Sierra eran interrogados violentamente tras ser atrapados por la gente de Oseguera Cervantes. Esta viralización de material sangriento es una estrategia clásica del CJNG para amedrentar al enemigo y mostrar que el más violento es el que manda. Puro 4 letras. Esto le va a pasar lo mismo a todos los perros Pájaro Sierra. Chaparro, Paya, Viejón. Vamos por ustedes, con su perra madre. El grupo de Pájaro Sierra se formó como una célula del CJNG, pero rompieron relaciones después de que sicarios de esta agrupación cometieran un ataque a traición, en un atentado en el que buscaban asesinar a un miembro específico de la gente del Mencho. Se trató de uno de los hitos más sangrientos en la zona, recordado como la masacre de San José de Gracia en Michoacán. El 27 de febrero de 2022, un grupo armado irrumpió en un velorio para perpetrar un atentado violento en contra de los asistentes. Los sicarios llegaron al domicilio donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre, formaron a aproximadamente 17 personas contra la pared y los acribillaron a balazos. El gobierno mexicano afirmó que los Pájaros Sierra fueron responsables de la masacre y el CJNG lanzó amenazas por video en las que prometía vengarse del grupo, tal como vemos a continuación. Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a la población de Mazamitla y sus alrededores que nosotros, Fuerzas Especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Y reiterar que nuestra guerra es contigo, chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el día 27 de febrero del 2022 en San José de Gracias, porque eso que hiciste no tiene perdón, no tiene perdón. Abel N., alias El Viejón, miembro de los Pájaros, fue objetivo de las autoridades tanto federales como estatales por ser el presunto autor material de dicha matanza, cuyo fin era abatir a un miembro particular del cártel del Mencho. El 5 de mayo, fuerzas arrestaron a 8 miembros de los Pájaros Sierra por los asesinatos en el funeral, intentando así llegar a una paz en la región. Estaba claro que no era el final, sino más bien el inicio de una guerra narco. Otro caso sucedió el 1 de mayo cuando una balacera interrumpió una tranquila tarde dominical en Mazamitla, Jalisco, y terminó con la vida de 3 sicarios, dejando en evidencia que la organización criminal insurgente que desafiaba al CJNG no iba a deponer las armas, tal como se ve en el siguiente video. ¿Atraviesan la blindada? ¿Qué atraviesan a la... A pesar de que esta nueva y violenta facción criminal parece estar ganando terreno, el mensaje del CJNG sigue siendo contundente. El asesinato de Palillo, uno de los referentes de Pájaro Sierra, demuestra que el cártel todavía opera de manera jerárquica y exige una lealtad total de parte de sus subordinados. Aquellos que intenten romper con estas estructuras se enfrentan a consecuencias extremadamente salvajes y sanguinarias. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde el proceso de toma de decisiones es horizontal, el CJNG tiene una estructura jerárquica. El Mencho dirige a la organización de manera autocrática y sus órdenes deben ser obedecidas.
si alguna persona lo contradice, se expone a una sentencia de muerte automática. A pesar del riesgo de muerte, los Pájaros Sierra han tenido numerosos enfrentamientos con el CJNG. En la madrugada del jueves 22 de septiembre de 2022, en la zona centro del municipio de Jiquilpan, estos grupos narco protagonizaron una balacera y sembraron terror en la población, que vive azotada de violencia. En la grabación del hecho que circula en redes sociales, se escucha a una vecina y su hijo asustados mientras presencian la brutalidad del hecho. Mamá, para allá. Tras la balacera, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona y desplegaron un operativo de seguridad apoyados por la Policía Municipal, quienes después de realizar una inspección informaron que no hubo víctimas, solo daños inmuebles. En la intervención se realizó la detención de 3 hombres de 21, 22 y 27 años, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre. Los violentos enfrentamientos entre estas agrupaciones criminales tienen un objetivo muy claro: disputar el negocio narco. En ese contexto, Oseguera Cervantes, más que nadie, sabe que tiene que impartir la violencia para no perder ni el terreno ni el respeto que ha generado en sus zonas de influencia, ya que eso podría debilitarlo profundamente. Es por ese motivo que está dispuesto a llevar la violencia hasta las últimas consecuencias en los casos de aquellos que se subleven. En otro capítulo de la guerra entre estos dos cárteles, el 3 de agosto de 2022, también en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, un grupo de sicarios bajo las órdenes del Mencho acribillaron a Luis Manuel, apodado El Litos, quien era identificado como líder de Pájaros Sierra en esa región. El asesinato del referente criminal, a quien le dispararon en más de 28 ocasiones, se registró el miércoles 3 de agosto en la colonia Guadalupe de Jiquilpan. El Litos, de 41 años de edad, terminó muerto al interior de un vehículo rojo sobre la calle Melchor Ocampo Sur, reportaron medios locales. No se registró el atentado en video, pero por los medios han circulado las fotos forenses del caso. Por más que el CJNG siga manteniendo su poder a fuerza de muerte, la existencia de grupos como los Pájaros Sierra pone en manifiesto el tipo de resistencias a las que se enfrenta el grupo del Mencho en varias regiones. A diferencia del cártel de Sinaloa, que tiene mayor dominio y legitimidad en las áreas que maneja, el CJNG no tiene este tipo de lazos con la población, por lo que necesita forjar alianzas con actores locales y grupos criminales de menor tamaño en las zonas que intenta controlar. Debido a la violencia y competencia, estas agrupaciones terminan por traicionar a la gente del Mencho e intentan cooptar esa parte del negocio. En la misma línea de Pájaros Sierra se encuentra la gente de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más pequeños para repeler los avances del CJNG en el estado de Michoacán, en México. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente y por sus esfuerzos para mantener al grupo del Mencho fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista. Otra de las alas de los CU es el Cártel del Abuelo, una banda local del municipio de Tepalcatepec que se inició como grupo de autodefensa, pero se corrompió y pasó a ser parte del negocio del narcotráfico. Por otro lado, los Viagras comenzaron como una disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, y también operaron como grupo de autodefensa antes de convertirse en delincuentes completamente. Ahora se conocen como una empresa criminal que se dedica al sicariato, la extorsión a productores locales y al tráfico de marihuana y drogas sintéticas. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Cárteles Unidos. Uno de los videos fue grabado por un dron y registró los hechos violentos sucedidos a principios de 2021 en la llamada Tierra Caliente.
Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la filmación en el que uno de los monstruos blindados del CJNG ingresa a Aguililla, Michoacán, en busca del jefe del llamado Cártel de Tepalcatepec, una de las facciones de Cárteles Unidos. El blanco en cuestión era Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo, quien fue atacado el 20 de febrero de 2021. Veamos el ingreso de este vehículo a territorio enemigo. En el sur y el este de Michoacán, la expansión del CJNG ha sido detenida y el grupo ahora está involucrado en varios conflictos. En esta zona los enfrentamientos han sido tan violentos que el uso de armas de uso militar como narcotanques, explosivos y lanzacohetes se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los sufrientes pobladores locales. A partir del 2021, las guerras territoriales de los cárteles de la droga en Michoacán llegaron a un punto insostenible. Se cayó en una espiral de violencia en el cual el CJNG y sus oponentes recurrieron a todo tipo de armamento y estrategias de guerra para acabar con el enemigo. Rifles de francotiradores, trincheras, vehículos con blindaje casero e improvisadas bombas caseras son solo algunos de los recursos utilizados por los narcos. Además de drones de uso civil para lanzar artefactos explosivos, como se ve en el siguiente archivo. La guerra tuvo y tiene muchos capítulos. La población está desesperada y busca una respuesta del Estado mexicano que no parece encontrar la solución. Los grupos de autodefensa tampoco pudieron reparar el mal que generan los enfrentamientos narco, ya que muchas de esas agrupaciones terminan siendo cooptados por distintos cárteles. Ya no son solamente contiendas entre delincuentes, estamos hablando de balaceras con equipo profesional y armamento militar. Se piensa que ya se han sobrepasado todos los límites, pero no, los combates siguen en aumento. El lunes 27 de febrero de 2023, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento armado entre sicarios del Mencho y miembros de Cárteles Unidos fue captado en un video. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar en donde sucedió la batalla era un entorno boscoso. También había algunas lonas y contenedores en las inmediaciones del lugar, como si se tratara de un improvisado campamento narco. Durante el breve video se pudo ver a 5 sicarios pertenecientes a Cárteles Unidos intercambiando disparos con supuestos secuaces del Mencho. Tan solo unos días antes del hecho que acabamos de narrar, el 22 de febrero de ese mismo año, también se registró una feroz batalla entre integrantes del CJNG y los Viagras en Tejerías, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En esta ocasión también fueron compartidos videos en redes sociales que dieron cuenta del enfrentamiento armado brutal y sanguinario. Ante estos hechos, autoridades locales y federales desplegaron un operativo en la zona, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó la detención de miembros narco, así como el aseguramiento de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos vinculados con actividades ilícitas, 3 de los cuales contaban con blindaje. Compartimos unas fotografías del evento. Este es el poder de fuego con el que cuentan estas agrupaciones criminales y con las que tienen bajo terror y desesperación a los habitantes del estado, que ya no saben cómo relacionarse y convivir con un entorno tan violento. Los enfrentamientos armados entre el CJNG y cárteles insurgentes obligaron a unas 700 personas a huir de zonas rurales en el estado occidental de Michoacán. Según indicaron fuentes gubernamentales, todavía existen algunos poblados vecinos a los que la violencia no llegó aún, o al menos no alcanzó su pico máximo. Lamentablemente, muchos se ven obligados a dejar sus hogares y cultivos para intentar reiniciar su vida en pueblos situados a 25 o 35 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La situación es insoportable. El CJNG probablemente es el cártel con el crecimiento más acelerado en la historia de México
pero no ha podido consolidar todo ese territorio que ganó, hecho que está resultando en insurrecciones de cárteles más pequeños, como Cárteles Unidos y Pájaro Sierra. Sin nada para perder y con la violencia como bandera, estas facciones criminales están dispuestas a dar una guerra narco para copar el territorio que en otros tiempos supo ser el imperio indiscutido del violento y salvaje Mencho Oseguera Cervantes. Estamos llegando al final del video de hoy y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que el CJNG ha criado a los cuervos que le quitarán los ojos en este enfrentamiento por el negocio del narcotráfico? Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.